Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 109 al 112. Altercado. Oye, eso no es justo. Estaba a punto de ganar. La voz molesta de un niño sonó provocando que los párpados de Emiliano se frunciaran. ¿Ya estás molesto? ¿Tan siquiera escuchaste las reglas, Rubén? Otra voz joven contestó sarcásticamente. Oigan ustedes dos, no griten tan alto, el tío de Regina sigue dormido. Después de escuchar atentamente los sonidos que lo rodeaban y darse cuenta que eran voces humanas desconocidas, Emiliano abrió sus ojos con confusión. Mirando para todos lados silenciosamente, él rápidamente notó que estaba adentro de una camioneta rodeado de niños jugando con cartas. Después de girar su cabeza, finalmente hizo contacto visual con un joven recostado a su derecha. Ah. La exclamación de Antonio fue un poco apenada. Lo siento, fuimos muy ruidosos. Con sus palabras los otros niños también lo voltearon a mirar. Es tu culpa, Rubén. David soltó a su hermano. ¿Eh? ¿Por qué solo es mi culpa? Tú también hiciste mucho ruido. Rubén contestó con reproche para después mirar a Emiliano. Lo siento, señor. Por dentro Rubén se sintió extraño, había llamado señor a Emiliano, pero en realidad él no se veía más grande que Regina, pero como era su tío terminó llamándolo así. Cuando antes llamó a Regina señora, esta le dio una mirada aterradora, por eso estaba preocupado de que Emiliano también se enojara. Sin embargo, los tres terminaron mirando fijamente a Emiliano, pero este no contestó nada, solo se quedó pensativo sin ninguna expresión. Justo cuando Antonio iba a preguntar si se sentía bien, la voz emocionada de Regina llegó haciendo que la expresión anteriormente indiferente de Emiliano cambiara mostrando cierta alegría. Emiliano. ¿Te duele algo? ¿Te sientes extraño en alguna parte? Regina, que estaba en los asientos de adelante, se movió para que Emiliano pudiera verla. Después de tocar su frente y mirar de arriba a abajo su cuerpo entero, Regina suspiró de alivio. Ana tocó el hombro de Regina con una sonrisa para después darle una botella de agua. Regina rápidamente captó y destapó la botella, intentando darle de poco a poco a Emiliano. Finalmente despertaste. Lamento haberte llamado ingenuo, al final tu sobrina sí regresó. El cuervo, cuyo cuerpo podía rondar por la camioneta sin problemas, se acercó a Emiliano, para después susurrarle en el oído, y no lo hizo sola, llegó con humanos fuertes y un poco aterradores. Ahora ya no tienes de qué preocuparte. Antonio, que escuchó todo, solo sonrió sin importarle las palabras del cuervo. Por otra parte, Emiliano bajó la mirada, él todavía se sentía un poco débil, pero a diferencia de antes, él ya no deseaba solamente quedarse sin hacer nada, ahora también quería defenderse. Por algo había aceptado el trato y seguir con el legado del marqués al tomar el martillo. Regina, aquí está la avena que guardamos antes, tu tío debe estar hambriento. Elena pasó un pequeño tupper junto con una cuchara. Regina le dio las gracias y le pidió a Antonio que le ayudara a atender a Emiliano. Pronto César también se acercó. Bien, Derek y Daisy no deben tardar, aprovechando que el último paciente ya está despierto, haré una revisión rápida antes de que lleguemos a la capital, dijo César sacando el desinfectante y nuevas gasas. Mientras César inspeccionaba las piernas heridas de David y Antonio, Regina alimentaba a Emiliano, que parecía no haber comido por meses. Después de cerciorarse que ambos niños estaban sanando sin problemas, César volteó a mirar a Emiliano, que reposaba silenciosamente. Tu cuerpo estaba muy débil, tenías una gran cantidad de heridas exteriores, pero por suerte no tenías heridas internas. Dime normalmente qué comías antes de encontrarnos. Además, ¿tienes alguna molestia o alguna parte de tu cuerpo que duela mucho?
César sabía que Emiliano estaba al borde de la inanición. Su primera pregunta fue para saber en qué estado estaba el estómago de Emiliano. La papilla de avena había sido especialmente hecha por Ana, de lo contrario en las condiciones de Emiliano ni eso su estómago podría tolerar. César quería hacer unas preguntas más, sin embargo, primero debía escuchar las respuestas de Emiliano. Después de un silencio de 20 segundos César comenzó a dudar si Emiliano lo había entendido, justo cuando estaba empezando a preocuparse de que hubiera algunas secuelas en él. Regina intercedió, haciéndole las mismas preguntas a su tío y de alguna manera engatusándolo para que respondiera. Finalmente Emiliano abrió la boca. Pan, no olvides la fruta que te llevaba, el cuervo recordó a su lado. Fruta, asintiendo Emiliano agregó. Ahora, dile a César si te duele algo. Regina habló en voz baja hacia Emiliano, sin embargo, eso no evitó que todos la escucharan. Emiliano pensó un momento y con su misma cara sin expresión negó con la cabeza, para después volver a pensar un poco y terminar finalmente tocando su estómago. Me duele aquí, él dijo tranquilamente. Muy bien Emiliano, Regina sintió con una sonrisa sin ver la mirada estupefacta y extraña de César. ¿Oye, acaso eres su madre? César sin querer dijo en voz alta. Por alguna razón se sentía en una consulta donde la mamá llevaba a su hijo enfermo pero ella era la que contestaba todas las preguntas del médico. No, solo que Emiliano no los conoce y se siente incómodo. No te preocupes, una vez que se familiarice con ustedes ya tomará la iniciativa de hablar, contestó Regina. Ella no se atrevió a decir que casualmente la apariencia de César era el tipo de personas con las cuales Emiliano tenía más miedo de interactuar y por eso dudó mucho en contestarle. Oh, de alguna manera es entendible. ¿Cuántos años tienes, chico? Regina y tú no parecen tan alejados de edad, Ana preguntó pasándole una pastilla a Emiliano. 25, contestó Emiliano mirando fijamente la pastilla. Comiste mucho, antes no comías casi nada, ¿verdad? Es normal que te duela el estómago, se podría decir que te desacostumbraste a comer. Esa pastilla es para que se te quite el dolor, Ana dijo después de reír un poco. Aquí hay una botella de agua, tómatela con calma. Sí, Emiliano asintió siguiendo las instrucciones de Ana. Tanto su voz como rostro no reflejaban nada, pero sus acciones demostraban que fue muy obediente con ella. ¿Por qué sentía como si hubiera una gran diferencia de trato a comparación de él? Oh. El amigo Derek y la amiga Daisy han regresado. Cecilia, que estuvo viendo todo el tiempo por la ventana, gritó emocionada. John sonrió ante la pequeña. Había sido una buena idea dejar que Cecilia vigilara, era más confiable que una alarma. Ay no. Parece que la amiga Daisy está herida, el amigo Derek la trae cargada y ella no se mueve. Con las palabras de Cecilia todos voltearon rápidamente. Ahí, Derek, que caminaba a paso estable, aún cargando a una chica pelirroja dormida, poco a poco quedó a la vista. Joven maestro, ¿sucedió algo? Daisy. Derek, déjame verla. Sí, hay heridas abiertas. Hugo y César fueron los primeros en moverse, sin embargo, pronto se dieron cuenta de que excluyendo a Daisy, que parecía estar desmayada, ni Derek o ella tenían rastros de alguna herida. No se preocupen, no sucedió nada, solo Daisy se desmayó, Derek contestó. ¿Se desmayó? John repitió un poco asombrado. Si no hubo ninguna pelea o enemigo, ¿qué provocó que Daisy se desmayara? ¿Cansancio acumulado? César dijo un poco confuso. Después de darle una inspección a Daisy, no había ninguna anomalía. Por el contrario, la ardilla tenía un cuerpo en perfectas condiciones. Amigo Derek, ¿un tipo feo los molestó? ¿Les dijo cosas? Si es así, dímelo. No te preocupes, dentro de poco lo pondré en su lugar, habló repentinamente Cecilia con sus puños cerrados. No, tal vez es por lo que dijo César, Daisy no ha descansado correctamente desde hace tiempo, Derek contestó tranquilizando a la niña enfurruñada a su lado. Lo que en realidad había sucedido, él no tenía pensado decirlo a menos que la propia Daisy estuviera de acuerdo.
solo dejémosla descansar, no perdamos más tiempo y vámonos. Derek tomó la iniciativa de regresar a la camioneta. Aún estando adentro, Derek no dejó de cargar a Daisy, él la apoyó en su regazo mientras seguía abrazándola y su cabeza reposaba en su hombro. Joven maestro, Ana quiso decir algo, pero pronto ella se quedó callada. Tal vez, estoy pensando de más, suspirando por dentro, Ana negó con la cabeza, alejó el sentimiento de que Derek veía un poco diferente a Daisy y se sentó tranquila. Pronto, la camioneta volvió a arrancar, debido a que César ya había realizado el chequeo a los heridos, ya no se detendrían hasta llegar a la capital. El camino con 3 niños y un adolescente que les seguía el juego se volvió más animado que antes, incluso hasta por aburrimiento los adultos, también de vez en cuando se unían. Hasta Regina, cuyo corazón era completamente libre, ahora sonreía y se divertía con ellos. Derek, que sintió un poco de cosquillas con la inquieta ardilla que se movía acurrucándose y respirando en su cuello, dejó de ignorar la mirada de Emiliano. Derek ya había notado desde el principio que él ya estaba despierto, pero fue hasta ese momento que decidió regresarle la mirada. El rostro de Emiliano era estoico, pero por dentro Derek captó que él se puso muy nervioso en cuanto hicieron contacto visual. Finalmente Emiliano asintió como si hubiera tomado suficiente resolución y lo estuviera saludando. Emperador, la voz de Emiliano no era alta, pero debido a que era de pocas palabras, todos prestaron atención a lo que dijo. Derek se sorprendió un poco, mientras que los demás estaban confundidos. Oh, así que tú también puedes reconocerme, Derek dijo con un tono neutral. Joven maestro, desde hace tiempo me lo pregunté, ¿por qué lo llaman así? Hugo habló, él todavía recordaba al monstruo de carne podrida que se dirigió como emperador hacia Derek. Oye Derek, no me digas que tú. Elena también habló, había duda en su tono. Será una larga historia, Derek suspiró, para después narrarles los descubrimientos que hicieron sobre los símbolos y las tabletas de piedra. Obviamente, no mencionó nada sobre lo de Daisy. Oh, santo cielo, Ana murmuró preocupada. Lo sabía. Tantos monstruos atacándonos durante los días de eclipse rojo, mis suposiciones no estuvieron equivocadas, Antonio exclamó. Entonces todavía no ocurre lo peor, ¿verdad? César dijo pensativamente. John y Hugo no dijeron nada, pero sus expresiones eran serias. Ahora también varios sucesos que me pasaron tienen sentido para mí, pero si las cosas son como dices Derek, qué gran casualidad y suerte, ahora, 3 símbolos estamos reunidos, Elena mencionó. No fue casualidad, Regina, que también estaba seriamente escuchando todo, miró furtivamente a Daisy mientras sus ojos parpadeaban de asombro. Supongo que es así, Derek sonrió superficialmente, entonces, Marqués, ¿qué opinas? Emiliano asintió sin dudar, haré lo que pueda, emperador, lo prometí. Derek no entendió las últimas palabras de Emiliano, pero aún así él le asintió, mientras estuvieran en buenos términos no había de qué preocuparse. Por suerte Daisy ya le lavó el cerebro a Regina, pensó sin querer Derek. Sería bueno que solo sean suposiciones, pero de todas maneras tenemos que prepararnos. Sin embargo, Derek hizo una pausa de 5 segundos mientras miraba a todos. Lo primero que tenemos que superar es entrar a salvo a la capital. John comenzó a sonreír, Hugo tocó sigilosamente su pistola oculta, Elena acarició suavemente a Dracón con una sonrisa delicada, Emiliano asintió sin entender, él solo seguía las indicaciones de Derek. Por otra parte, el resto estaba confundido. Ah, ya entiendo por qué lo dices, César murmuró mientras también sigilosamente apretaba sus puños. La capital, un lugar desde antes del apocalipsis en donde se reunían los más poderosos políticos y empresarios, sin duda en la actualidad debía ser un territorio lleno de peleas por la soberanía de dicho lugar. Los humanos eran criaturas extrañas que aún en tiempos de crisis se seguían preocupando por cosas como el estatus o el poder. Si una gran cantidad de gente influyente aún sobrevivía, obviamente intentaría replicar el antiguo régimen pero a su manera.
César, Elena y Regina no lo sabían específicamente, pero ya habían llegado a la conclusión de que Derek provenía de una familia con mucho dinero. Había posibilidad que su entrada a la capital no fuera tan tranquila como pensaban. Grandes lonas ondeaban en el viento, un soldado que vigilaba una de las principales entradas a la capital y una de las pocas puertas bien administradas miró furtivamente a varios individuos cercanos. TSK, con esa determinación bien podrían intentar ayudar con la seguridad pública, murmuró él. Ignórales, quién sabe qué tantos privilegios les están dando. ¿Crees que trabajarían así por nada? Uno de los compañeros del soldado contestó en voz baja. Cuando inició el apocalipsis todo se volvió un completo caos. Antes de que el gobierno se redujera a su lamentable estado actual, rápidamente se intentó tomar cartas sobre el asunto. Sin embargo, nadie podía dar una respuesta de qué sucedía y por qué repentinamente toda la tecnología dejó de funcionar. Científicos, investigadores, biólogos, e incluso astrónomos, nadie sabía decir con precisión qué ocurría y cuándo la luz del sol regresaría. Lo peor de todo fue que los animales cambiaron a verdaderas bestias salvajes, desde animales domésticos hasta aquellos pertenecientes a zoológicos, circos y parques recreativos. Para mala suerte de la capital, esta tenía de todo además de una gran población. Aun si existían reportes de animales inofensivos, no era imposible imaginarse cómo resultaron las cosas en cuanto a las muertes humanas. Con las masacres, los enemigos cuya fuerza era aterradora y la anarquía que poco a poco se apoderaba de la población restante, el gobierno muy apenas pudo resistir. Y esto provocó que las fuerzas externas pertenecientes a individuos que formaron rápidamente facciones independientes ganaran más fuerza y voz hasta el punto de poder influir en la población drásticamente. Al final, el gobierno se vio obligado a no poder hacer nada contra estas facciones, e incluso, para poder sobrevivir tuvo que aliarse en algunos aspectos con estas para poder ejercer orden o proteger el territorio. Actualmente la capital estaba completamente bardeada, un territorio inmenso era imposible de proteger, por lo que se tomó como centro el palacio presidencial y desde allí se generó una muralla sumamente improvisada y frágil que encerraba alrededor de 10 hectáreas. En ese lugar los supervivientes se mantenían a salvo de los animales sedientos de sangre que rondaban constantemente por todos lados. El plan a futuro era que conforme se tuviera el control suficiente y se llegara a una estabilidad, poco a poco el área protegida se iría expandiendo, hasta que se pudiera abarcar por completo el enorme territorio de la ciudad capital. Por ello, había solo 4 puertas de acceso a la capital, una en cada punto cardinal, esto no solo para facilitar a los militares la protección de la capital, sino además, para tener un conteo e información de los supervivientes de otras ciudades y mantener un registro de la población actual dentro. Gracias a que el gobierno intentaba por todos los medios mantener el orden dentro de las puertas, se tuvieron que promulgar algunas reglas un tanto extremas pero necesarias para el orden público. Una de ellas, es que las puertas solo se abren en cierto horario, y además, puedes pelear y destruir todo lo que quieras afuera de dichas puertas, pero una vez que entres, está prohibido matar o intentar agredir. Si no puedes erradicar el veneno, dilúyelo para que no mate automáticamente. Como no se puede hacer nada con aquellos individuos poderosos por el momento, déjalos mientras no destruyan dentro de las murallas. De allí, que si quieres matar a alguien, o un individuo es altamente buscado, si no quieres ser multado y hacerlo sin interrupciones, solo puedes matarlo o golpearlo antes de que éste pase las puertas. Mientras el sujeto no pase las puertas, los militares están incapacitados para ayudar o entrometerse. Todavía no amanecía correctamente, bajo las reglas establecidas, las puertas solo se abren después de las 9 de la mañana, por lo que todavía faltaba algún tiempo para que éstas sean abiertas. ¡Guau! Un sujeto bostezó ruidosamente con enormes lágrimas rodando por sus ojos. Ya casi es de día otra vez, ¿y si nos escapamos un rato?
Un hombre calvo y barbudo a su lado le dio un codazo para despertarlo. De nuevo con eso, Brad, ¿no recuerdas para qué estamos aquí? El hombre de apariencia común llamado Brad se sobó las costillas con dolor haciendo una mueca de cansancio. Claro que lo sé, pero ya hemos hecho guardia por tanto tiempo, a este punto pienso que el heredero Alves jamás vendrá, tal vez hasta ya está muerto. El hombre calvo resopló, ¿eso importa? Mientras no llevemos su cadáver el jefe nunca nos permitirá bajar la guardia, además, los beneficios que ganamos por hacer un trabajo tan simple no los encontraremos en otra parte. Bueno, en eso tienes razón, como era de esperarse de ti, Tip, ¿ves las cosas distinto? Brad, después de pensar por unos segundos, asintió a las palabras de su compañero, ya sea que seamos nosotros quienes matemos al hijo Alves o no, de todas maneras el jefe nos premiará. Las últimas palabras de Brad fueron dichas mirando sutilmente a su alrededor. Acampando en las afueras de las puertas de la capital, Brad y Tip no eran los únicos, al igual que ellos habían más sujetos que buscaban interceptar al heredero Alves, y eso no era solo en esa puerta, las otras tres también tenían espías y hombres esperando su llegada. Como Tip había dicho, no importaba si el heredero Alves ya estaba muerto, mientras los jefes sobre sus cabezas no vieran el cadáver del hijo Alves, estos nunca bajarán la guardia. A menos que la familia Alves caiga y ya no sea una amenaza para sus intereses. Lo único que me incomoda un poco es que no veo hombres de los Alves por aquí, Tip murmuró. En todo el tiempo que llevaba haciendo guardia, nunca había reconocido a algún hombre de los Alves. Escuché un rumor un poco extraño del otro grupo de guardia, dicen que la familia Alves solo está mandando a un solo tipo para vigilar las puertas, aparentemente este tipo recorre las 4 puertas solo 2 veces al día. Brad habló en voz baja hacia Tip. ¿Solo uno?, contestó Tip con incredibilidad. Sí, raro, ¿verdad? ¿Acaso Desmond en realidad no quiere a su hijo? Pensé que al igual que nosotros habrían muchos hombres de los Alves vigilando todo el tiempo. Brad suspiró después de terminar de hablar. No creo que sea eso, algo me huele mal, solo espero que no sea lo que estoy pensando, Tip dijo en voz baja un tanto pensativo, en sus ojos había un poco de miedo sin disimular. Vamos Tip, ¿qué acaso no es mejor para nosotros? Tomémoslo como suerte y nada más, no te asustes por la nada, ciertamente la familia Alves es poderosa, pero no veas como impredecible o peligroso todo lo que hagan, Brad comenzó a decir, pero antes de que terminara algunas exclamaciones silenciosas captaron la atención de ambos. Habían algunos pequeños grupos de gente que llegaron por la noche y esperaban que las puertas se abrieran, además de los espías de diferentes facciones, y todos ellos solo miraban con curiosidad y la guardia alta a un solo lugar. A lo lejos una camioneta robusta y blindada se acercaba con rapidez, dentro de poco llegaría a la puerta donde todos esperaban. Los sujetos y espías de todos los bandos rápidamente se acomodaron y pusieron expresiones serias y aterradoras. La camioneta no tardó mucho en llegar, esta se detuvo a unos metros de todos, el aire era tenso e incluso las personas que desconocían las circunstancias se sintieron en pánico e incómodas por la atmósfera hostil del lugar. Era como si en cualquier momento, una enorme pelea estuviera a punto de comenzar. Los soldados del otro lado de la puerta también miraban seriamente el vehículo, ellos obviamente estaban enterados de todo, sin embargo, bajo las reglas a las que estaban impuestos, aun si era el heredero Alves quien había llegado, ellos no podían hacer mucho. La camioneta se veía un tanto sucia y desgastada, pero esto solo le daba una imagen más imponente, como si las personas que viajaron en ella hubieran pasado por viajes duros y circunstancias caóticas, con las cuales de todas maneras sobrevivieron como todos unos campeones. Bajo la atención de todos, los vidrios de la puerta de piloto se bajaron revelando el rostro amable de un señor de mediana edad. El soldado que estuvo esperando el momento adecuado gritó en voz alta. Por órdenes del gobierno, las puertas solo se abrirán después de las 9 de la mañana, les pedimos amablemente que sean pacientes y esperen hasta la hora indicada.
El rostro de John, aquel que había bajado los vidrios, puso una sonrisa de comprensión y asintió hacia el soldado. El soldado, que había hablado en voz alta superficialmente, apretó sus puños. Una persona amable, además, un hombre de mediana edad, y aún así, estaba a punto de ser tratado hostilmente por todos. El soldado solo oraba porque el hijo Alves no fuera realmente en esa camioneta, y todo solo quedará en un momento amargo en la memoria del buen señor. Oye, anciano, la voz cortante y fuerte de un hombre sonó, generando más tensión en el lugar. Salgan de la camioneta, tú y todos los que van adentro. John dirigió su mirada hacia el hombre musculoso que le habló tan groseramente. Su rostro seguía siendo igual de afable que siempre. ¿Puedo saber la razón?, dijo él sin prisa. Porque me da la gana, no lo repetiré, es mejor que lo hagan antes de que acaben con mi paciencia. Vejestorio, habló el sujeto con saña escrita por todo su rostro. John suspiró. La camioneta no estaba rodeada como tal, pero ya habían distintos hombres esperando el momento justo para saltar de todas direcciones. Todos los ojos estaban puestos sobre ellos, y justo cuando el hombre iba a recurrir a la violencia, el sonido de una puerta siendo abierta provocó que las miradas que les dirigían se volvieran aún más atentas. En realidad, después de ver al hombre afable de mediana edad y escuchar las voces susurrantes de varios niños dentro, ninguno de los asesinos presentes pensaban que el heredero Alves viajará allí, pero tenían que cerciorarse antes de dejar ir a las personas. Después de jadeos en varias direcciones, un silencio se apoderó del lugar, y para antes de que alguien se moviera, en cuanto la persona que dejó atónitos a todos bajó por completo, con un chirrido provocado por la rápida fricción de las llantas contra el pavimento, la camioneta, en un brusco movimiento de reversa, se alejó de todos en cuestión de segundos, recorriendo decenas de metros. La camioneta se alejaba, sin embargo, nadie le prestó atención. Cabello negro y ojos azules, joven en sus 20s, los asesinos se pusieron inconscientemente en posición de pelea. Muy pocos individuos antes del apocalipsis conocían el rostro del hijo de Desmond. Después de todo, este era un ermitaño que pocas veces salía de su casa en un territorio muy alejado de la capital. Pero aún así, su deber era eliminar a cualquiera que tuviera aquellas características. Sin embargo, sin que nadie les dijera, instintivamente todos llegaron a la conclusión de que su objetivo era el joven que estaba frente a ellos. Unos ojos fríos y tranquilos miraban sin miedo a la multitud que lo rodeaba. La atmósfera alrededor del chico inconscientemente hizo que los asesinos no pudieran dar un paso al frente. A pesar de que su rostro era hermoso, este estaba tan estoico que daba la sensación de ser una bestia esperando el momento de atacar. Heredero Alves, con las palabras de uno de los asesinos, una sonrisa fría se formó en el rostro de Derek. ¿Es una bienvenida? Con las palabras sarcásticas del chico, pronto una tormenta que quedaría impresa en la mente de muchos durante años hasta pasar a la historia, se desataría en el lugar. ¿Es una bienvenida? Los asesinos se tensaron, al igual que los soldados que veían todo desde arriba de las puertas. Esa respuesta y actitud arrogante, como si mirara a todos hacia abajo y no le importara para nada estar rodeado. Como si fuera, no, como todo un Alves. Heredero Alves. Está aquí. Atrápenlo. La atmósfera silenciosa y tensa finalmente estalló con los gritos de varios asesinos. Din, don, din, don, din, don. El fuerte sonido de una campana siendo tocada repetidas veces por un soldado se apoderó del ambiente, desconcertando a los residentes dentro de las puertas que apenas estaban levantándose. ¿Qué sucede? ¿Acaso hay un ataque? No puede ser, todavía ni amanece por completo. La gente cercana rápidamente se puso alerta y temerosa. Lo que no sabían es que esa era la señal que le habían dicho a los soldados que hicieran cuando Derek Alves llegara a la capital. Sí, los bandos rivales de los Alves no eran los únicos que deseaban ser los primeros en llegar a Derek, sino también aquellos que deseaban ganarse el favor de Desmond.
Por cuestiones de neutralidad y no dar abiertamente favorabilidad a ningún bando y provocar problemas, el gobierno y los militares no podían romper las reglas que ellos mismos pusieron y abrir las puertas en un horario no asignado. Sin embargo, era diferente si alertaban dándole cierta ayuda disfrazada a Desmond. Su llamada no solo alertaba a los enemigos que Derek Alves estaba en las puertas, sino además, a los propios hombres de los Alves, por lo que al final, si alguien se quejaba por la parcialidad, el gobierno no estaba ayudando realmente a ningún bando. Solo el propio Desmond y el general del primer escuadrón de defensa sabían que esa llamada era el acuerdo al que habían llegado por debajo del agua desde hace mucho tiempo atrás. Con los gritos y los fuertes sonidos de la campana, el terreno se volvió un caos. Aléjense rápidamente. O quedarán envueltos en la pelea. Un soldado que no pudo resistirse, gritó hacia las personas temerosas que también estaban esperando a que las puertas se abrieran. Todavía no amanecía, pero obviamente, ninguno de los asesinos esperaría más para atacar. Varios sujetos sacaron armas y dispararon sin preocuparse por las balas perdidas que pudieran impactar a los demás. Derek seguía con su misma postura relajada y sonrisa sarcástica, pero en realidad, él estaba completamente concentrado internamente. No es bueno rebelarse por completo sin antes conocer al enemigo, pensó Derek antes de finalmente moverse. Los enemigos de su familia ciertamente no escatimaron en esfuerzos, habían mandado a uno que otro individuo fuerte para matarlo, sin embargo, Derek no pensó en eso por ellos. Mientras mostrará más debilidades, sería más fácil en el futuro capturar a aquellos que lo quieren muerto. Si eres demasiado fuerte, obviamente buscarán maneras más problemáticas o viciosas para atraparte, o en el peor de los casos, se esconderán como ratas sin atreverse a salir y ya no podrás cortar las raíces podridas antes de que germinen en árboles aún más torcidos. La impresión que Derek quería dar era algo como, mírenme, soy un peligro, pero aún así todavía no soy lo suficientemente fuerte, no es necesario hacer planes tan elaborados conmigo, de esa manera tendría la ventaja en próximas peleas para aquellos tontos que lo creyeran. Sin embargo, Derek había olvidado el pequeño detalle de que no estaba peleando solo. Con gran agilidad y en movimientos decisivos Derek corrió y esquivó, la imagen que daba era de estar esquivando las balas a velocidades sobrehumanas, incluso varios asesinos se habían lastimado mutuamente por las balas perdidas, pero él seguía intacto todavía sin sudar. En realidad, Derek sí estaba esquivando, pero con balas de todas direcciones era imposible salir sin rasguños. Él, aprovechando la velocidad en que iba, con su habilidad desviaba las balas para que no le impactaran. Maldición, esto no está funcionando. Como era de esperarse, lo mejor es hacerlo con las manos. Finalmente, uno de los asesinos al ver caer a su compañero por una bala, se hartó y tiró su arma. El sujeto puso una postura de ataque y sus piernas comenzaron a mostrar corrientes de electricidad por encima de la ropa. Los demás asesinos tenían las mismas ideas que él. En un mundo con mutaciones, las armas de fuego ya no eran la única manera de matar fácilmente a otro ser humano. Varios asesinos desprevenidos, sobre todo los débiles, ya habían caído, ahora solo quedaban aquellos con habilidades sobrenaturales cuyos reflejos estaban más desarrollados. El tipo con piernas desprendiendo fuertes corrientes eléctricas a una velocidad altamente rápida corrió y en menos de 5 segundos ya estaba frente a Derek. Derek vio su movimiento, él ajustando su postura para estampar y romper las costillas del sujeto en cuanto se acercara, solo esperaba a que el tipo se acercara lo suficiente a su rango de alcance. Sin embargo, Derek ni siquiera necesitó moverse. Arak. Un enorme dragón oriental hecho de plantas embistió al hombre y con su boca lo sacudió agresivamente antes de hacerlo volar lejos. El dragón con su cola estampó el piso con fuerza demostrando lo bestial que era, y situándose frente a Derek, este estaba en una pose que hacía ver como si el chico detrás estuviera altamente protegido como si fuera un rey.
Lo sentimos, Derek, tardamos más de lo que pensamos. Elena, la cual estaba parada sobre la cabeza de Dracón con los brazos cruzados, dijo en un tono perfectamente alto para que todos escucharan. Pronto varias personas bajaron del dragón, aterrizando al lado de Derek y estando listos para pelear. TSK, tan mala suerte tenemos, siempre hay bastardos a donde quiera que vayamos. César habló en voz alta, sus manos ya estaban irradiando una increíble energía a grandes cantidades. Terminemos con esto rápidamente, los niños aún no desayunan. Por cierto, déjenme al impaciente sujeto que me llamó vejestorio. John sonrió amablemente como siempre, solo sus manos ajustándose unos guantes negros rompían la atmósfera pacífica que desprendía. Joven maestro, ¿a quienes les rompo las piernas? Hugo con una mirada fría miró a todos los hombres presentes con una navaja y una pistola, una en cada mano. Derek suspiró débilmente, mirando a sus lados. Era obvio que todo pronto se volvería aún más caótico, incluso hasta Regina había bajado de dragón y ya estaba preparada para iniciar a pelear. Antes, la razón por la que John retrocedió y se alejó con la camioneta dejando a Derek solo fue por órdenes de Derek. Lo primordial era no involucrar y dejar en un lugar seguro a los niños. Por ello, una vez que se alejaron lo suficiente, solo ellos 5 bajaron y regresaron junto a Dracón. Antonio, David, Rubén, Ana, Cecilia y Emiliano se quedaron en la camioneta, estos últimos 2 con la tarea de proteger al resto, mientras que Daisy seguía dormida y el cuervo fue el primero en ofrecerse al vigilar. Regina, después de mirar la gran cantidad de balas tiradas por todas partes y sentir las navajas ocultas en los enemigos, se concentró y estaba preparada para un ataque sorpresa. Bien, ustedes quédense aquí, tenemos que ayudar a Derek. Tengan. En esta bolsa están todas las medicinas que he preparado. Gracias, señora Ana, yo las llevaré. Por favor, no permita que Cecilia haga una locura. Cheji. No deberías decir cuide bien de Cecilia. Mamá, cuídate bien y no te lastimes. También tú, Dracón. Mamá, dile a Derek que nosotros cuidaremos de Daisy. Pateen el trasero esos tipos por nosotros. ¡Wow! Repentinamente el martillo en las manos de Emiliano comenzó a brillar. Emiliano, iré. Jiji, cuida a los niños y a la abuela Ana. No, no, no. Tú cuidarás a los niños y a la señora Ana. Yo soy la que iré. Al recordar la mirada agraviada de Emiliano, Regina solo pudo negar con la cabeza. Por alguna razón, este seguía diciendo que tenía que estar con el emperador. Lo prometió, emperador aquello y emperador lo otro. Fue solo con la persuasión de Antonio que Emiliano se calmó. El emperador estaría más feliz de que protegieran a su familia. Los tipos que los esperaban se veían peligrosos. Si alguien tuviera que pelear entre Emiliano y ella, Regina sin pensar tomaría ese papel. Ella no olvidaba los favores de los demás y tampoco era desagradecida, aun si Daisy la llevó con ellos por una cooperación de mutuo beneficio. Regina sentía que era ella la que más resultó beneficiada. Antes Daisy le había dicho que podía agregar una condición después si no estaba conforme. Ella egoístamente pidió seguir viajando con ellos hasta la capital, a pesar de que resultó que de alguna manera Emiliano era necesario para Derek. De todas maneras, ellos no habían hecho mucho por el grupo. Comida, atención médica, medicina e incluso ropa, recibieron todo, y ella lo único que había hecho hasta el momento era modificar una camioneta. No le gustaba poner su vida en riesgo, pero tampoco era una persona ingrata que mordiera la mano que se le extendió con sinceridad. Las campanas han sido tocadas, mi señor. Finalmente, ese mocoso tardó tanto en dar señales de vida. En un lugar apartado y silencioso, 2 hombres conversaban mirando el exterior por una ventana. Me alegra tanto que el joven maestro ya esté aquí. El hombre con gafas que servía una taza de café con altos modales dijo sonriendo sinceramente. Ahora Analia por fin podrá dormir por las noches. El otro hombre con una voz madura y grave formó una sonrisa discreta en sus labios. A ese mocoso sí que le gusta darle problemas a su madre. Cuando llegue le daré su merecido.
El hombre de gafas suspiró internamente al ver la alegría y expectación sin querer admitir de su señor. ¿Tanto le cuesta admitir sinceramente que se muere por ver a su hijo? En eso el sonido de la puerta abriéndose sonó, sin embargo, ninguno de los dos hombres volteó. Mi señor, estoy listo, regresaré con el joven maestro dentro de poco. Un hombre con cabello rubio y aspecto de ángel se inclinó cortésmente después de entrar a la habitación. Contrario a su apariencia bonita, su vestimenta era totalmente negra y diversas armas se encontraban por todo su traje. No pierdas más el tiempo y ve de una vez, Leo. Desmond le habló con una voz molesta. Como ordene, Leo. El hombre, que aparentaba menos edad y se veía como un chico lindo, contestó seriamente. Él rápidamente desapareció del lugar y a gran velocidad se dirigió a la puerta donde la señal había sido mandada. Espero y el maestro haya regresado con el joven señorito. Hace tiempo que no lo veo, Leo pensó sonriendo, pero rápidamente regresó a la seriedad de antes. El heredero Alves tiene refuerzos, maten a todos. A pesar de que los asesinos pertenecían a diferentes bandos, fue como si hubieran llegado a cierto entendimientos. Los mayores beneficios y pagas serían para aquel que personalmente matara al hijo Alves, pero dadas las circunstancias, con más tipos a su lado, lo mejor era cooperar. Derek, yo me encargo del Chispitas, déjale a los otros dos hombres peligrosos a los demás. Siento que tu oponente definitivamente debe ser aquella señorita relajada de allá, Elena mencionó mientras su mirada reflejaba a una joven de coletas recargada en las murallas mirando todo con una sonrisa. Sin embargo, Elena pronto desvió la mirada. El hombre al cual antes Dracón mandó a volar había regresado con suma hostilidad. Derek estaba de acuerdo con Elena. Entre todos los asesinos, esa mujer de coletas era la razón por la cual supo que los enemigos de su familia realmente se tomaron en serio matarlo. Sal a pelear, Alves. El hombre musculoso que fue el primero en ser hostil gritó cargando contra Derek. Las uñas de sus manos se habían vuelto enormes y filosas. Déjelo en mis manos, joven maestro. Al ver al tipo, John se movió con calma. Hugo, encárgate del hombre calvo de allá, Derek dijo a Hugo. Hugo asintió y sigilosamente se movió hacia el hombre. Ahora, todos los sujetos que representaban más peligro tenían un oponente. Derek miró a Regina y César a su lado. Ve a pelear con la mujer, nosotros quitaremos del camino a los estorbos. César habló tomando su pistola y sonriendo maquiavélicamente. Regina le asintió a Derek. Solo antes de que te vayas, Derek, facilitaré más las cosas, ella dijo, y entonces moviendo sus manos, las armas de fuego a su alcance comenzaron a deformarse. ¿Qué? Muchas exclamaciones sonaron en el lugar. Los únicos que usaban todavía armas de fuego eran los estorbos que mencionó César, sin forma de que atacaran a larga distancia. Derek y los demás podrían centrarse en sus oponentes. Oye Regina, se me ha ocurrido una gran idea, ¿quieres intentar? César miró a Regina mientras frotaba su barbilla. Oh, creo saber a qué idea te refieres, Regina contestó sonriendo maliciosamente. Derek Alves, ¿eres el objetivo de Irma? ¿Estás listo para pelear contra Irma? Irma no mostrará piedad a pesar de que eres sumamente lindo. En medio del campo de batalla, como si el lugar hubiera sido reservado exclusivamente para los dos, la mujer de coletas se acercó a Derek sonriendo. Lo primero que Derek pensó al verla acercarse fue, ¿por qué habla en tercera persona? Debido a los disturbios ya había mucha gente del otro lado de las puertas, mirando todo desde arriba de edificios y casas. Algunos incluso habían llevado escaleras o cosas para poder ver lo que sucedía. Por supuesto, no solo eran los civiles ajenos al conflicto aquellos que miraban todo, también más apartados que el resto. Pronto llegarían los verdaderos jefes queriendo mirar con sus ojos que Derek Alves cayera. Uno de los soldados, al ver a la mujer con coletas caminando hacia Derek, tragó ruidosamente saliva. Maldición, ¿quién fue el loco que se atrevió a traerla? Murmuró en voz baja. Esto confirma que a aquellos tipos cegados por el poder no les importa usar a psicópatas con tal de cumplir sus objetivos. El compañero del soldado le respondió de igual forma en voz baja.
Irma, conocida en la capital como la acrotomofílica, una delincuente que anteriormente era ampliamente buscada por haber amputado a la fuerza las extremidades de 3 exnovios, alegando que de esa manera eran aún más guapos. Nunca fue atrapada, y una vez que el apocalipsis comenzó, después de ganar el respaldo de cierto jefe con poder, los militares solo podían arder de ira al verla pasearse con libertad. Nadie aseguraba que aquella loca realmente hubiera dejado de lado sus acciones lunáticas y no lo hiciera mientras nadie miraba. Derek no contestó a la mujer, él siguió mirando sus movimientos de cerca. Irma piensa que eres tan lindo, muy lindo, pero, Irma, la cual vestía un vestido color pastel lleno de volantes y cintas, se detuvo, serías aún más lindo sin brazos. Chasquido. A una velocidad alarmante, Irma había sacado un machete extraño de su espalda directo a la articulación glenohumeral del hombro izquierdo de Derek. Sin embargo, Derek la paró con una navaja sin permitirle lograr su objetivo. ¿Qué machete tan peculiar? ¿Tienes pensado hacer lo mismo con el brazo que intentas quitarme? Derek habló, su voz fue sarcástica pero su expresión era helada. ¿Te gusta el machete de Irma? Irma lo hizo con mucho amor, pero te aseguro que eres mucho más lindo. Irma crearía cosas más hermosas contigo. Irma mostró una sonrisa aún más dulce, sin embargo, sus ojos reflejaban obsesión cada vez que miraba a Derek. Derek resopló. Efectivamente, el raro machete estaba creado con huesos humanos. Chasquido. Chasquido. Irma, moviendo un machete como si se tratara de un pequeño cuchillo de cocina, apuntó a las articulaciones claves del cuerpo de Derek, solo para ser repelida y parada por Derek, el cual movía su navaja como todo un profesional. Era como una pelea a altas velocidades entre dos espadachines entrenados con estilos de pelea diferentes, con diferencia en que en lugar de espadas, era un machete contra una navaja. Hazte a un lado, mujer estúpida. El hombre cuyas piernas estaban repletas de electricidad gritó en cólera. ¿Qué estás diciendo, Chispitas? ¿Qué quieres, que mi adorable dragón te muerda más fuerte? Elena contestó fingiendo una expresión de sorpresa, sin que ella lo pidiera. Dragón, el cual mantenía al hombre encerrado en su boca a punto de devorarlo, ejerció más fuerza, casi quebrando por la mitad al tipo que intentaba escapar. ¡Ah! ¡Maldita sea! El sujeto gritó, su espalda había crujido de una manera aterradora, sin embargo, con sus piernas todavía intentaba dar patadas a Dragón. Pero eso no funcionaba, era como golpear algodón, el dragón ni se inmutaba. La madera es mala conductora de electricidad, el sujeto maldijo por dentro. Pelea, no seas cobarde. Escondiéndote detrás de esta bestia, ja, qué miedosa eres. En su intento de poder escapar, el tipo quería provocar la ira de Elena y cegarla con su orgullo. Elena entrecerró sus ojos, ella se acercó lentamente, el sujeto por dentro comenzó a reír, solo con que se acercara más. Sin embargo, las cosas resultaron totalmente inesperadas para el hombre. Elena no se dirigió a él, sino a un tipo que se arrastraba cerca para escapar. ¿A dónde vas? La voz tranquila de Elena sobresaltó hasta la muerte al tipo, que solo se concentró en escapar de los dos locos que golpeaban a todo lo que se moviera sin piedad. No. El tipo tartamudeó, pero para su mala suerte Elena no perdió tiempo y lo tomó del cuello, levantándolo en el aire con una sola mano. A pesar de que el hombre era el doble de grande que ella, Elena sin esfuerzo alguno lo comenzó a asfixiar. En su ansiedad por no tener oxígeno, el tipo levantó su puño queriendo golpear a Elena. ¡Crack! «Oh, eres tan frágil», con una expresión de asombro Elena, la cual había parado el puño del hombre con su mano libre, exclamó después de quebrar la mano entera del tipo al ejercer su fuerza. Chispitas, el hombre que a duras penas podía mantenerse sin ser devorado por Dragón. «Lo sentimos, Elena, nos distrajimos un poco». César, a unos cuantos metros, se disculpó. «¿Qué rayos están haciendo?» Elena casi quiso aplaudir con asombro ante César y Regina. Metal que irradiaba una energía luminosa impactaba como proyectiles y se movía como si estuviera con vida, atacando y restringiendo a los sujetos restantes.
En el caos total de los hombres, estos no tenían dónde correr, ya que como serpientes arrastrándose por todas partes, siempre algo los traía de nuevo. Y en medio de esa impactante vista, y en el lugar donde había una especie de muro hecho de metal flotante que los protegía, Regina y César se encontraban parados. «Gran dúo, chicos», Elena murmuró. «Esto no se ve bien, jefe». A lo lejos un tipo arriba de un edificio dijo con cierto nerviosismo. «No te alteres todavía, la pelea aún no termina», contestó un sujeto de traje sentado tranquilamente como si estuviera en un picnic. «Pero jefe Nicandro, Derek Alves es capaz de entablar una pelea igualitaria contra Irma, mientras que los otros asesinos de las demás facciones tampoco están en una buena condición», el sujeto no pudo evitar decir. Irma era la única que todavía se veía con energía. Era inesperado e incluso ridículo. Los sujetos de Derek Alves eran sumamente fuertes, los hombres de Desmond aún no aparecían, pero de todas maneras la pelea se veía tan unilateral. «Tranquilo, ¿acaso ya olvidaste la habilidad de Irma? Ella aún no la usa, por algo la mande», el hombre en traje contestó apoyando perezosamente la barbilla con su palma. Los ojos del sujeto con los rayos del sol que poco a poco alumbraban se veían muy hermosos. Si el propio Derek lo mirara, sin duda se daría cuenta que los rasgos faciales del hombre, por alguna razón daban mucha familiaridad. El sujeto a su lado se sorprendió, para después verse mucho más animado. «Ciertamente. Estuve preocupándome por nada, Irma aún no va en serio». Con las palabras de su asistente, Nicandro, uno de los líderes emergentes que llegó de la nada después del apocalipsis y uno de los enemigos más problemáticos del gobierno, sonrió perezosamente. «Irma está comenzando a enojarse. Irma no entiende, ¿por qué no permites que te haga aún más lindo?». Tomando distancia de Derek, Irma puso su machete a un lado de ella mientras hablaba con enojo. Derek ni siquiera le respondió. Si no fuera porque ya había muchos tipos molestos viéndolo, ya hubiera volado la cabeza de esa molesta mujer desde hace tiempo. Irma, sin saber los pensamientos de Derek, rompió las mangas de su vestido, dejando al descubierto sus brazos, los cuales poseían cicatrices por todas partes e incluso partes donde faltaba carne. Ella comenzó a sonreír soltando leves carcajadas. Derek frunció el ceño. Sí, debió matarla desde antes. Utilizar su energía mental en el cuerpo de individuos poderosos era complicado. Entre más fuerte fuera un humano, Derek menos libremente podría utilizar su habilidad para matarlo directamente afectando su cuerpo. Era complicado, pero no imposible, y en esos momentos, Derek pensó que debió haberlo hecho desde un principio. Irma, usando su propio machete, se cortó pedazos del brazo. Parecía estar acostumbrada a ello. El hecho de solo arrancar carne, pero no ligamentos o venas, lo demostraba. Y entonces, silbando dulcemente con su boca, el suelo comenzó a retumbar. Las expresiones de las personas presentes se fruncieron con asco y miedo. Dos enormes lagartijas del tamaño de un autobús, corrían bruscamente directo hacia Irma. La piel de estas parecía rancia y descompuesta, como si estuvieran infectadas por un hongo nauseabundo. Los pequeños esclavos de Irma. Irma les dará muchos más premios si comen a los feos humanos que no quieren ser hermosos. Irma, como si estuviera alimentando a ambas lagartijas, les aventó los pedazos de su propia carne. Las lagartijas rápidamente comieron, e imperceptiblemente, el hongo en sus pieles se extendió y se hizo aún más oscuro. Y como si Irma dijera un comando, las lagartijas se volvieron locas. Los soldados fruncieron sus expresiones. Esa maldita habilidad de parasitación era la razón por la que varios bandos permitían a la loca de Irma dentro de la capital. Ella podía parasitar para después controlar a los animales. Derek Alves. Acepta ser de Irma. Irma promete hacerte aún más hermoso. Incluso Irma promete protegerte y cuidarte bien de cualquiera que desee matarte. Con una sonrisa dulce pero ojos lunáticos, Irma ladeó su cabeza mientras extendía sus brazos. Eran las 8 de la mañana, faltaba una hora para que las puertas de la capital se abrieran.
Los enemigos que miraban todo del otro lado estaban preparados para ver un espectáculo. Las personas de la capital jadearon, incluso algunos sujetos con rangos militares altos también ya estaban viendo la escena. No te quedes callado y responde a Irma. Irma te está dando una oportunidad. A diferencia de Irma no tienes unos adorables esclavos que peleen por ti. Ella dijo eso, pero ya les había hecho la seña a las lagartijas de que atacaran. Derek se quedó estático, sin embargo, pronto él comenzó a reír dulcemente, con carcajadas bajas. Él se veía sumamente tranquilo. Ciertamente, pero, los ojos de Derek hicieron contacto visual con la lunática Irma. Si tengo a una adorable ardilla. Estruendo. Generando confusión en los espectadores. Repentinamente, a una velocidad increíble, algo impactó contra el suelo, cayendo frente a Derek y levantando una gran cantidad de humo. Las lagartijas, aún estando parasitadas por Irma, aún tenían impulsos instintivos y retrocedieron. Allí, con el viento que poco a poco disipaba el humo, una hermosa pelirroja en cuclillas con su puño derecho apoyado sobre el suelo quedó a la vista. Daisy, que para sorpresa de Derek ya no tenía sus adorables y características orejas de ardilla sobre su cabeza, ahora con una apariencia completamente humana, miraba con ira a Irma. ¿A quién le dijiste que fuera tuyo? Preguntando con una mueca distorsionada, la hermosa pelirroja tronó sus puños. Tanto su apariencia como aura, inconscientemente provocaron que la multitud jadeara. Fin del capítulo 112.